Bueno, hola, 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 buenas tardes. Vamos a ir con la corrección de la parte 1 del tema 2, documentación sanitaria. Están los test en blancos, os los dejé la semana pasada. La parte 1 es test de consentimiento informado e historia clínica y secreto profesional. Y pues vamos a ir con ellas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: la obligación permanente de silencio que contrae el profesional sanitario respecto de todo lo sabido e intuido de un paciente en el transcurso de su relación profesional constituye, y nos dice, la objeción de conciencia, la cláusula de conciencia, el secreto profesional y el deber de custodia de la historia clínica. A ver, yo creo que esta está clara, ¿no? ¿Vale? Esta sería el secreto profesional. Vale, siguiente. El técnico de enfermería está legalmente obligado a guardar el secreto profesional cuando haya peligro para la salud pública, cuando esté en juego la vida de terceras personas, cuando declare en juicio o cuando conozca la información por actos no asistenciales. Bueno, pues aquí la correcta sería la D. Cuando conozca la información por actos no asistenciales. El secreto profesional sanitario no alcanza actividades. Vamos a ver, de inspección, de investigación y asistenciales, sí. El secreto profesional sabemos que alcanza estas actividades, la de inspección, la de investigación y la de asistenciales, pero como la pregunta nos está diciendo no alcanza, entonces la respuesta correcta sería la D. La 4. Señale la proposición errónea sobre el secreto profesional. Nos dice la errónea. El deber de sigilo incluye toda la información conocida en la relación profesional. La muerte del paciente no descarga al profesional del deber del secreto. El tipo de relación personal establecida con el paciente determina el grado de secreto profesional y el deber de guardar secreto alcanza la información obtenida en actos profesionales no asistenciales. A ver, aquí esta pregunta te pregunta la errónea, con lo cual la proposición sobre el secreto profesional es la A, la B y la D, con lo cual la errónea sería la C. Vamos con la 5. ¿Para cuál de los siguientes fines no está permitido el acceso a la historia clínica? No está permitido. ¿Está permitido para fines judiciales la historia clínica? Sí. ¿Para fines de investigación o de docencia? Sí. ¿Para fines epidemiológicos? Sí. ¿Para fines de seguridad ciudadana? No. Nos dice no está permitido, con lo cual la correcta sería la C. La 6. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece que el quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios constituye una falta de disciplina muy grave. ¿Vale? Esta la correcta sería la A. El Código Penal señala que el profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 1 o 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 meses. La respuesta sería esta, la tenemos en los cuadros, ¿vale? En los cuadros de teoría, pues tenemos todas estas preguntas. Una de las características principales de la ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica es que, bueno, pues aquí, ¿garantiza la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios que se prestan y sin ningún tipo de discriminación? Sí.
¿Concreta los derechos de los usuarios en todo lo referente a la documentación clínica generada en los centros asistenciales? Sí. ¿Aclara la situación jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones? Sí. Con lo cual, la respuesta correcta sería... Todas son correctas. ¿Cuándo se verá obligado el sanitario a romper el secreto profesional? Y nos dice A, en ningún caso. B, cuando declare como testigo en un juicio. C, cuando haya peligro para la salud pública o esté en juego la vida de terceras personas. Y D, las respuestas B y C son correctas. A ver, la respuesta C nos está diciendo, vamos a salir de aquí, nos vamos a ir para aquí. Vale, la respuesta C nos dice cuando haya peligro para la salud pública o esté en juego la vida de terceras personas, ¿vale? Entonces, la C sería correcta y la B nos dice cuando declare como testigo en un juicio, que también sería correcta, con lo cual la respuesta correcta de esta pregunta sería la D de dedo. Vale, 10. Vale, sería la D. Vale, 10. ¿Qué artículo de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud? Bueno, esta no la hemos dado porque no hemos dado la Constitución, pero vamos a marcarla, ¿vale? Sería el artículo 43. Artículo 43, ya se da la Constitución y ya decimos de qué va el artículo 43. Vale, entonces, borramos por aquí, vale, esto es del test anterior. Vale, vamos con la 11. ¿En qué año el Instituto Nacional de la Salud puso en marcha un plan de humanización de la atención sanitaria con la implantación de una Carta de Derechos de los Pacientes? Bueno, en el año 1983, ¿vale? Sería ese el año, ¿vale? Lo marcamos. Uno de los fundamentos éticos del consentimiento informado es el principio de autonomía. En la aplicación del mismo, el profesional sanitario tiene el deber de respetar la libre determinación del paciente. Sería la C. ¿Qué artículo de la Ley 41/2002 trata de titular de derecho a la información asistencial? El artículo 5. Bueno, vamos entonces a ver, ¿vale? Una cosita que es la siguiente. Aquí nos está hablando del artículo, ¿vale? El artículo, vamos a ver, vamos con este artículo que es Ley 41/2002, ¿vale? Y este artículo nos dice que es el básico regulador de la autonomía del paciente, donde nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie puede acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Vale, vamos entonces con la pregunta 14, ¿vale? Este sería el artículo 5, lo marcamos. La pregunta 14, el artículo 8 de la Ley 41/2002 trata de el consentimiento informado. Vale, esta pregunta, ¿vale? Es importante. ¿Vale? Es importante, la vamos a marcar así como asterisco. ¿Vale? Esta pregunta, pues es una pregunta que debemos de saber porque nos habla del artículo 8 de la Ley 41/2002 que regula el consentimiento informado. Vale, ¿en qué capítulo de la Ley 41/2002 del consentimiento informado trata la historia clínica? Vale, bueno, pues entonces aquí la respuesta correcta sería el capítulo 5. ¿Vale? El capítulo 5. Esta sería la respuesta correcta, la D.
¿vale? Luego la marcamos si podemos y ya la dejamos marcadita, ¿vale? La 14 sería la D. La D. Vale, 16. ¿Cómo se estructura la ley 41/2002 del 14 de noviembre, reguladora de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica? Bueno, pues esta pregunta sería la C. En 6 capítulos, 6 disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una derogativa. ¿Vale? Bueno, aquí nos habla de apartados, como veis, pero a esto no le hacemos caso. Vale, ¿cuántos artículos tiene la ley 41/2002 del 14 de noviembre? Bueno, pues debemos de saber que tiene 23. ¿Qué norma define en su artículo 3 el consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud? Pues debemos de saber que en su artículo 3 la norma que define esto es la ley de la que llevamos hablando tanto rato, que es la 41/2002. Como regla general, el consentimiento informado será, bueno, el otro día hablábamos de consentimiento verbal, del que consentimiento informado, perdón, sería siempre verbal, ¿vale? Bueno, pues vamos a borrar todo esto y nos vamos con la siguiente diapositiva, que viene siendo esta. Vale, vamos con ella. Vamos con ella, anotamos, dibujamos y vamos allá. Bueno, tenemos la pregunta 20. Nos dice, indique la proposición incorrecta en relación con los requisitos del consentimiento. Bueno, aquí la incorrecta sería la C, ¿vale? Debe anteceder a una información adecuada, sería esta. Vale, ¿qué se desarrolla en el capítulo 4 de la Ley 41/2002? Pues el consentimiento informado. Debemos de saber que el consentimiento informado, ¿vale?, se desarrolla en el capítulo 4 de la Ley 41/2002. Importante, importante. Vale, vamos con la pregunta 22. ¿Qué condición del consentimiento informado es falsa? Pues el consentimiento informado nos dice que quien decide de las opciones clínicas disponibles una vez informado el paciente es el facultativo. No. ¿El consentimiento es libre del usuario o paciente? Sí. ¿El consentimiento es voluntario del usuario? Sí. ¿La información recibida por el paciente debe de ser comprensible y adecuada a su nivel? Sí, con lo cual la correcta, que es la incorrecta, la falsa, sería la 22D. ¿Vale? Vamos a marcarla para que no se nos olvide. 22D. Vamos a borrar esto, que esto no está bien. Muy bien. Y seguimos. 23. Vale. ¿Qué modelo general será el del consentimiento informado? Pues será verbal, como hemos hablado hasta ahora, dentro de la relación facultativo-paciente. La correcta sería la A. 24. ¿En qué situación de estas el consentimiento informado no seguirá un modelo escrito? Pues no seguirá un modelo escrito en procedimientos diagnósticos y terapéuticos no invasores. Esta sería la correcta. La 25. ¿Qué afirmación es cierta en relación con el consentimiento informado? Pues sería, todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación. Sería la A. Mira que son las 9:30 de la noche. No te duermas, vamos con la 26. La ley de autonomía
del paciente establece que, como regla general, el consentimiento se manifestará de forma verbal. Esta es fácil porque ya hemos hablado muchas veces de ella. ¿Cuándo puede revocar el paciente su consentimiento? Pues en cualquier momento, por supuesto. ¿Vale? 28. ¿En cuál de los siguientes supuestos se otorgará el consentimiento por representación? Pues cuando el paciente esté incapacitado legalmente. Esta sería. La 29. ¿En qué circunstancias se puede proceder sobre el paciente sin su consentimiento? Pues en situaciones de riesgo para la salud pública, con lo cual sería la C. Y la 30. ¿Cuándo se otorgará consentimiento informado por el representante del paciente? ¿Cuando no sea capaz de tomar decisiones por encontrarse en coma? Sí. ¿Cuando éste no sea capaz de tomar decisiones por alteración grave de su estado psíquico? Sí. ¿Nunca? No. Con lo cual son ciertas la B y la C. Con lo cual la respuesta correcta sería la D. ¿Vale? Que la ponemos así. Vale. Entonces borramos. Vale, tenemos aquí. Bueno, la D, ¿vale? Sería esta. La marcamos si queréis, que ya nos queda marcada. Ahí, vale. Y borramos. Vale, vamos con la siguiente. Nos vamos con la pregunta 31, que sería respecto al consentimiento informado también, ¿vale? Entonces pasamos de diapositiva. Nos vamos con esta. Vale. Bien, muy bien. Vamos a marcarlas como hasta ahora. Vamos a anotar, vamos a dibujar y vamos a marcar. Vale, 31. Respecto al consentimiento informado, si un paciente está incapacitado legalmente, nunca podrá realizar el mismo. Respuesta D. 32. ¿Con qué edad mínima el menor puede dar el consentimiento informado sin necesidad de representante legal? Con 16 años. ¿En qué situaciones se debe proceder sin un consentimiento adecuado ante cualquier intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud de la persona afectada? Cuando exista una situación de urgencia. ¿Qué no es cierto o no reconoce el documento de instrucciones previas? La voluntad de los familiares. Esta sería la D. ¿En qué circunstancias no se debe cumplir el contenido del documento de instrucciones previas? Pues si las instrucciones son contrarias al ordenamiento jurídico, no se debe cumplir el contenido del documento de instrucciones previas. Vale, ¿cómo puede denominarse también las instrucciones previas a un procedimiento médico y o quirúrgico? Pues también se le denomina testamento vital. La marcamos. Cuando se hace efectivo el testamento vital del paciente después de una intervención médica quirúrgica, siempre que el paciente no esté en condiciones de expresar su voluntad e incluso después de la muerte, ¿vale? Entonces esta sería la C. Vale, ¿dónde y cuándo se llevó a cabo el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina? En Oviedo, el 4 del 4 del 97. Esta sería esta. ¿Cómo es comúnmente conocido el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina? Pues Convenio de Asturias. Esta sería la A. Aquí estoy moviendo diapositivas. A ver, vamos a pintar. Sería la A. Vale. La 40. El Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina también es conocido como Convenio de Asturias. C. Bien, vamos a borrar y pasamos a la siguiente, como siempre. No te duermas. Vamos con la siguiente. Ya estamos acabando. Vamos con ella. 41. Que nos habla del Convenio de Asturias, de nuevo, donde se recogen los derechos relativos a todo lo anterior es cierto, con lo cual vamos a marcarlo. Todo lo anterior es cierto, ya no lo leemos, ya lo miráis, ya lo marcamos. 42.
¿Qué dato es cierto del consentimiento informado de menores según el Convenio de Asturias cuando éste no tenga capacidad para expresarlo? La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y de su grado de madurez, con lo cual esta sería la A. Una de las características de la información previa al consentimiento es que todas esas respuestas que tenemos ahí son las correctas. ¿Qué es falso respecto a las características de la información previa al consentimiento? Pues sería la C. Vamos a darnos prisa porque se nos está acabando la clase. La información previa al consentimiento no deberá incluir, pues debe de incluir todo lo anterior. Nos debe de incluir la identificación, la descripción, el objetivo del procedimiento, los beneficios que se esperan alcanzar y alternativas razonables a dicho procedimiento y las consecuencias previsibles de su redacción que tampoco nos gustan y de su no realización del procedimiento. La 46 nos habla del artículo de la Ley de Autonomía, que era la 41/2002, que se expresa en la exigencia en determinados casos de un consentimiento informado por escrito en el artículo, debéis de saber, que está en el artículo 8.2, ¿vale? Donde nos habla la exigencia en determinados casos de un consentimiento informados por escrito. Por escrito está regulado en este artículo, ¿vale? Y nos vamos a ir con la 47. Vale, la 47 nos dice que afirmación es falsa del consentimiento informado, pues que a mayor duda del resultado de un procedimiento se plantea con menos necesidad el consentimiento informado por escrito. Esta es falsa. La marcamos para que no se nos olvide. La información básica que debe dar el médico al paciente previa al consentimiento informado debe ser sobre, pues todas las anteriores son las correctas. ¿Y qué pasa con la 49, donde nos dice que en qué parte del documento de consentimiento informado figura el nombre o nombre de las personas que son informadas y deben consentir, así como el nombre del facultativo responsable, testigos, representantes, en el preámbulo? Respuesta A. ¡Qué mentira! Sí, en el preámbulo. Estáis atentos. La 50. ¿En qué parte del documento de consentimiento informado figurará el apartado para la revocación del mismo? Pues esto, que no nos aparece aquí y vamos a borrar, ¿vale? Nos habla del preámbulo, nos habla también, ¿de qué más nos habla? Vamos a borrar, nos habla de en el cuerpo, ¿vale? Pasamos diapositiva. ¿Vale? Nos dice en la aceptación y en los anexos, ¿vale? Bueno, pues esta sería en la aceptación, ¿vale? Porque nos está hablando, ¿vale? Como veis, nos está hablando de figurar el apartado para la revocación. Pues revocamos en la aceptación, ¿vale? O aceptamos o revocamos. Esta sería la correcta. Vale. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito al paciente ni sus alternativas informadas en el consentimiento, que no admite que se propondrá el mismo que firme, bueno, pues la D, todo lo anterior, puede ser cierto. Con lo cual, esta sería la correcta. ¿Qué situación o condición prevalece sobre las demás sentencias 121/1900 del Tribunal Constitucional? Pues sería el derecho a la vida. ¿Vale? Esta es la condición que prevalece sobre las demás. Sobre las demás, derecho a la vida. ¿Qué es falso respecto al derecho a la intimidad en el ámbito sanitario? Pues es falso que nadie pueda acceder a los datos de salud de un usuario. Esto es falso, ¿vale? Sin previa autorización, salvo excepciones de investigación y docencia. Esta sería la falsa. Vale, 54. ¿En qué artículo de la ley que estamos hablando de 41/2002, básica reguladora de la autonomía, viene recogido el derecho a la intimidad? En el artículo 7. Ya no tan importantes son estos artículos, ¿vale? Que no suelen en los exámenes ser tan rebuscados, sino como que nos quede después de repetir cientos y cientos de veces que la ley 41/2002
del 14 de noviembre es la básica reguladora de autonomía del paciente. La 55, ¿en qué artículo de la ley 41/2002 del 14 de noviembre, ¿vale?, viene recogido el derecho a la información asistencial? Pues en su artículo 4. Respecto al derecho de los pacientes a la información asistencial, es cierto todo excepto la información asistencial como regla general se proporciona de forma escrita. No, ¿vale? Esto sería la correcta sería la B, la vamos a marcar, porque nos está diciendo que el respeto al derecho de los pacientes a la información asistencial es cierto todo excepto, ¿vale? O sea, esta no sería la correcta, con lo cual es la correcta. Vale, nos vamos con la 57, donde nos dice que la legislación vigente establece derechos y deberes de los pacientes de estas alternativas. ¿Podría señalar la que corresponda a un derecho? Por recibir información sobre su proceso. Esto es un derecho. El titular del derecho a la información es siempre el paciente. Y el titular del derecho a la información es siempre el paciente. Siempre el paciente. El titular del derecho a la información asistencial de forma general es siempre el paciente. El titular del derecho a la información, siempre el paciente, ¿vale? ¿En qué artículo de la ley 41/2002 viene recogido el derecho a la información epidemiológica? En su artículo 6. Y vamos a ahorrar y nos pasamos al siguiente test. Cerramos, nos vamos al siguiente. Y el siguiente nos está hablando de los principios fundamentales de la bioética. No sé si tenéis los test por ahí, pero nos vamos con ellos. Nos vamos con ellos y nos vamos a coger los apuntes y nos vamos a la primera pregunta, donde nos dice: con la finalidad de precisar las características de la disciplina enfermera, se identifica el concepto de salud. Esta es clara, ¿verdad? Concepto de salud. Las enfermedades físicas se consideran realidades casi independientes del entorno y de la cultura. Esta sería la C. Entre las actitudes a desarrollar a lo largo de toda la vida profesional destaca la A y la B. ¿Y qué nos dice la A y la B? Pues nos dice que aceptemos los derechos del usuario y que aceptemos la autonomía del usuario, con lo cual sería la D. ¿Y qué nos dice la C? ¿Asumir que la comunicación busca la verdad absoluta de la situación? No, cuando ya no nos habla de verdad absoluta, esto claramente no. Vale. ¿En qué año apareció el primer código de enfermería de carácter internacional? Bueno, pues apareció en el 1953. La profesionalización de enfermería apareció con la afirmación de que para dar unos cuidados de calidad era precisa la formación sistemática. Dar unos cuidados de calidad. ¿Qué autora es la responsable de este pensamiento? Unos cuidados de calidad. Vale, Florencia Nightingale, vale, que habíamos visto un vídeo de ella al principio, no sé si lo recordáis, si queréis lo vuelvo a pasar, vale, donde nos decía que, vale, quería unos cuidados de calidad, vale. Como sabéis, a veces os pongo vídeos, ¿vale?, que creo que puedan ser interesantes para vosotros. En los vídeos pues os decía que Florencia Nightingale, como sabéis, fue una enfermera, fue también escritora, bueno, fue británica y esta fue considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea, ¿vale? Fue la creadora del primer modelo conceptual de enfermería, ¿vale? Florencia Nightingale en el vídeo pues bueno, nos decía que bueno, destacó por las matemáticas ya muy jovencita, tuvo conocimiento sobre estadística, ¿vale?
Y bueno, nació el 12 de mayo de 1820, día en el que la enfermería pues se celebra, día en el que yo también celebro la enfermería porque somos técnicos de enfermería y celebramos ese día la enfermería. Como sabéis, murió en el 1910, era de nacionalidad británica, perdón, y sentó las bases de la profesionalización de la enfermería en el 1860 con una escuela de enfermería, ¿vale? En el Hospital St. Thomas y bueno, su trabajo fue fuente de inspiración de muchos como Henry Dunant, que fue el fundador de la Cruz Roja y bueno, estuvo en la guerra de Crimea, ¿vale? Fue reina Victoria que le otorgó la Real Cruz Roja y bueno, pues efectuó por los enfermeros el juramento al graduarse, fue creado en su honor en 1993, que es el Día Internacional, como decíamos, de la Enfermería, ¿vale? Que se celebra por su cumpleaños. Bueno, un breve repaso de Florence. Vale, seguimos. Las 6. Las 6. Entre las características de las normas éticas destaca que no están ligadas al Estado. Sería la D. Características de las normas éticas, ¿vale? ¿Tienen que cumplirse obligatoriamente las normas éticas? Sí. ¿Deben estar positivizadas? Sí. ¿Y tienen repercusión social? Pues también. Porque estas acciones, estas normas regulan acciones de los seres humanos. Son universales, son válidas para cualquier sujeto ético en cualquier instante y lugar, ¿vale? Deben de ser así. Vamos con la pregunta 7. Con respecto a los valores profesionales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Pues sería la B, que la vamos a marcar y nos dice que todas las personas poseen valores profesionales muy parecidos o casi idénticos. Pues no. Según Ratz, Houning y Simon, ¿vale? Que son los autores de la clarificación de valores, nos preguntan entre los criterios a cumplir para que las creencias, actitudes, actividades o sentimientos se conviertan en valor, destacan todas esas, con lo cual la correcta sería la D. Es cierto en relación con los valores profesionales que los valores intrínsecos se refieren fundamentalmente a aquellos que contribuyen al mantenimiento de la vida. Marcamos la A, ¿vale? Porque luego, ¿los alimentos tienen un valor extrínseco? No. ¿Un valor extrínseco se genera dentro de la persona? No, porque sabemos que ex novio, ex marido, es extrínseco, fuera, si es un ex, fuera, no lo queremos, con lo cual eso es fuera. Si nos está diciendo que se genera dentro, no. ¿Los alimentos tienen un valor extrínseco de fuera? No. ¿Y la paz es un valor intrínseco, de dentro? No. Con lo cual sería la A. La 10. En la práctica de enfermería se considera agravio a cualquier circunstancia, dicho o hecho que perjudica a una persona en sus intereses, derechos o reputación con respecto a terceros. Esta sería la C, que la vamos a marcar. Vale, agravio. Agravio es una lesión o prejuicio que recibe una persona en sus derechos, ¿vale? Y un descuido o intereses por virtud de una resolución judicial. Vamos a borrar y nos vamos con la siguiente. Estamos en los principios fundamentales de la bioética. Hoy es viernes 8 de abril y estamos ya finalizando, nos quedan 2 diapositivas. Recordaros que muchas gracias por estar ahí, gracias por estar en la Escuela de Sanidad de Colores. Mi nombre es Loli Fernández, gracias a todos por estar ahí. Vamos a seguir. El hecho de desarrollar a alguien por medio de manifestaciones de declaraciones públicas para hacer perder su reputación se denomina calumnia, asalto, agravio, difamación. Bueno, el hecho de desacreditar
Calumnia. ¿Qué es calumnia? Una calumnia es un delito en contra del honor de alguien que se comete cuando se imputa un delito a otra persona o a sabiendas que, bueno, pues de que la acusación realizada es falsa, ¿vale? Acusar falsamente a una persona. Eso es una calumnia. Asalto. Es un ataque, un asalto es un ataque, cuando nos asaltan es un ataque contra una persona en una propiedad para robar. Un agravio es un hecho o insulto que ofende a una persona por atender contra su dignidad, honor o credibilidad, especialmente cuando es injusto. ¿Y qué es difamación? Difamación, el hecho de desacreditar a alguien por medio de manifestaciones o declaraciones públicas para hacerle perder su reputación. Con lo cual, como de esto sabemos mucho, pues la D. La agresión es una forma de asalto. Lo hablábamos antes. Una declaración falsa y malintencionada se denomina difamación. Lo hablábamos. No realizar una tarea determinada en el momento indicado es una negligencia. No realizar una tarea determinada. Vale, ¿qué es un daño intencionado? Pues un daño intencionado es ese daño que ha sido originado a consecuencia de un acto humano voluntario. Un agravio es un ataque y un olvido, pues claramente es la pérdida de un recuerdo, no recordar algo concreto, etc. Seguimos. Según Mayerov, ¿vale? Mitton, que es un filósofo norteamericano que nació en 1925, murió en el 79, donde su obra era el cuidado humano, es componente básico a desarrollar para disponer de la capacidad de cuidar, pues la humildad, la confianza y el conocimiento, con lo cual todas son correctas. Vamos a marcar a la 15 D. 16. Entre los pasos a seguir para tomar decisiones éticas en la práctica clínica destaca que todas son correctas. Los pasos a seguir para tomar decisiones éticas, descripción del problema, principios, decisiones a tomar. ¿Y qué pasa con la 17? Pues que nos dice, para las decisiones que los profesionales de enfermería deben tomar en su ejercicio profesional, cabe señalar, pues las opciones B y C son ciertas. ¿Por qué? Porque las recomendaciones del Consejo de Europa sí y el Código Ético de la Profesión sí. Marcamos la D. Bebo un poquito de agua y seguimos con la 18. Donde nos dice que la relación madre-hijo es una relación primaria, ¿vale? Tenemos varias relaciones íntimas, familiares, superficiales, de rivalidad, circunstanciales, ¿vale? La primaria es una relación que se une, donde une el amor, el vínculo íntimo, cercano, familiares más amorosos, ¿vale? Secundaria, empática, pues serían alumnos de una clase. La 19 nos dice que en enfermería existe una relación asistencial y esta sería del primer nivel o primaria y del segundo nivel o secundaria, con lo cual las opciones A y B son las correctas. ¿Y de qué forma se puede desarrollar una relación terapéutica? Pues de forma simpática y de forma empática, con lo cual la correcta sería la D. Recordamos que la empatía es el ponerse en lugar del otro, muy importante, hay que ser empáticos. El desarrollo moral nos dice que es el patrón de cambio en la conducta moral a medida que pasan los años. Y esta sería la C. Vale. La A nos hablaría de la psicología del individuo y de la moralidad. Perdón. Los requisitos necesarios para que las personas puedan vivir en sociedad es lo que llamamos moralidad. La moral es una disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal.
El desarrollo moral, pues son formas en que llegan a comprender y a seguir o no las reglas de su mundo social y las personas. Y la conducta moral es el conjunto de acciones de las que tenemos que responder justificándolas pues responsablemente. Entonces nos vamos como siempre a ir a borrar, ya estamos acabando, ya son horas tardías, muchísimas gracias por estar ahí. Ya solamente nos queda una diapositiva. Es cierto que puse muchas preguntas esta vez, ¿vale? El tema de constitución está llevando los esquemas un poquito más de tiempo. Hacemos descansito en la Semana Santa 2022 y os deseo una feliz Semana Santa y nos seguimos con la pregunta 23 que nos dice ¿qué autor mantiene que el desarrollo moral se completa en la infancia? Freud. Vale. Según Peters, el desarrollo moral implica que todas esas anteriores son correctas. El 25. ¿Qué autor considera que el mecanismo de lo bueno y lo malo en el individuo es superego y la consciencia? Freud. La 26. Entre los siguientes principios morales universales enunciados por American Nurse Association, Ana, para el ejercicio de la profesión de enfermería, destaca como la más importante el principio de autonomía y el principio de no maleficencia. Vamos a recordar, esta sería la correcta, ¿vale? Vamos a recordar estos principios que os había destacado como muy importantes, ¿vale? Teníamos 4 principios que eran los principios de beneficencia, de autonomía, de no maleficencia y de justicia. Principios de Beauchamp y Childress, ¿vale? Pregunta de examen. Principio de autonomía nos hablaba de el consentimiento informado, de la máxima expresión de este principio es la autonomía del paciente. Del de no maleficencia es abstenerse de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otro. El de justicia de tratar a cada uno como corresponde y disminuir situaciones de desigualdad. ¿Vale? Y ese sería el de justicia, ¿vale? Y el de beneficencia sería la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo intereses y suprimiendo perjuicios, ¿vale? Lo que hablábamos de lo que nos cuenten de otras personas. La 29. ¿Cómo se denomina la norma jurídica que regula en España la interrupción voluntaria del embarazo? Pues debemos de saber que es la pregunta número A. El estado de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia es la definición de salud sexual. La eutanasia, que consiste en la omisión planificada de los cuidados que seguramente prolongarán la vida del enfermo, se denomina eutanasia pasiva. Como sabéis, hay varios tipos de eutanasia, ¿vale? La activa es la caracterizada porque la provocación de la muerte se obtiene mediante acciones dirigidas a cortar el curso vital. La pasiva es nuestro enunciado, la positiva pues es la que activa sobre la persona enferma provocando la muerte. Y la distanasia es la muerte lenta con sufrimiento y sin calidad de vida. ¿Vale? Entonces, pues debemos de saber, pues bueno, debemos de saber que la distanasia sería la corrección de la pregunta D, pero no de la 31, ¿vale? El conjunto de cuidados ordinarios, extraordinarios que se administra a un enfermo en fase terminal con el fin de retrasar lo más posible una muerte inminente o inevitable recibe el nombre de distanasia. El examen realizado sobre el cadáver de una persona fallecida a causa de enfermedad que tiene como objetivo final la confirmación de las causas de la muerte, como todos sabemos, es la autopsia, pero no cualquier tipo de autopsia, claro,
sino la autopsia clínica, ¿vale? Tenemos autopsia fetal, la jurídico-médico-legal y la autopsia clínica. Bueno, pues vamos a borrar y ya vamos con la... Sois unos campeones, estáis ahí muy bien. Vamos a terminar. Ya terminamos, ya os dejo tranquilos, ya me dejo tranquila a mí misma. Vamos allá con la siguiente y última diapositiva que nos dice lo siguiente. Vamos a anotar porque así nos queda ahí todo registradito. El vigente Código Penal establece que cuando el homicidio imprudente fuere sometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación específica para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 3 a 6 años. Según la jurisprudencia, los elementos necesarios para que exista responsabilidad civil son la C, acción u omisión. ¿Qué artículo del Código Civil establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviene, culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado? El artículo 1902. El Tribunal Supremo tiene establecido el siguiente criterio doctrinal en materia de responsabilidad civil en el ejercicio de la medicina. La correcta sería la D. Y vamos con nuestra última pregunta. Dibujamos la D. Si podemos, la dibujamos. Ahora mismo la dibujamos. Y nos vamos con la 38, que nos dice que el que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prisión de 1 a 4 años. Sería la B. Bueno, deciros que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Seguimos con la Constitución la próxima clase. Muchísimas gracias. Feliz semana, feliz Semana Santa. A todos, gracias. Un saludo, Loli. Chao, chao.